Muy bien, vamos a abrir la escritura esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 12. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 12 esta mañana. Vamos a hacer un paréntesis sobre la familia, que estoy predicando sobre ello estas semanas, pero hoy con motivo de Navidad vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, que nos habla precisamente acerca de el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podríamos decir esta mañana, mis hermanos, que en los anales de la historia de la humanidad realmente no hay nada que se pueda comparar con la historia del nacimiento de nuestro Rey y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La figura de todos los siglos, la figura que dividió la historia en antes y después de Cristo, es algo que se nutre cada vez que lo celebramos y cada vez que lo recordamos, cada vez que repetimos el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo pienso, hermanos, que estamos nutriéndonos cada vez más de ese precioso y magno evento que sucedió hace ya más de 2000 años. Yo creo que es un gran privilegio el que cada uno de nosotros pueda contemplar el maravilloso nacimiento de Jesús a través de la Escritura. Y como dice ese canto maravilloso que siempre cantamos para Navidad, qué gran misterio tan incomprensible o tan incomparable. Como dice el Evangelio de San Juan, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. Dice el canto, el plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Eso significa el nacimiento del Señor Jesucristo. Y a medida, hermanos, que transcurren los años, mucha gente se olvida del verdadero significado de esta gran fiesta del Espíritu de la Navidad. Y muchos han transformado este evento tan maravilloso en movimientos y placeres nada más de instintos carnales. Sin embargo, gloria a Dios, porque cada uno de nosotros, y estoy seguro que millones de cristianos alrededor del mundo, celebran este evento tal como debe de ser celebrado. Como el Cristo glorioso, habiendo nacido en nuestros corazones, lo adoramos y lo magnificamos como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y vean lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 12. Vamos a leerlo antifonalmente para que todos por lo menos participemos de la lectura de la Biblia esta mañana. Mateo capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Yo leo el 1 y ustedes el 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella en que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pienso, hermanos, que este es uno de los pasajes de la historia de la Biblia
que muy claramente revela este gran misterio del nacimiento del Señor Jesús, porque nos da los datos de los personajes que intervinieron en este maravilloso y glorioso nacimiento del Señor. Yo podría titularle a esta predicación: venid y adorémosle. ¿Por qué venid y adorémosle? Porque el que había nacido no era un simple muchachito, no era un simple personaje de la historia, sino que el que había nacido, según la palabra de Dios nos dice esta mañana, era el que iba a guiar al pueblo para llevarlos a la luz admirable de nuestro Dios. Hoy, hermanos, que estamos celebrando la Navidad, yo pienso que los magos nos invitan a pensar que la adoración comienza cuando nos preparamos para llegar a la presencia de Dios. Si usted nota, la Biblia nos dice aquí en el versículo 2 que ellos preguntaron y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Nadie que no conoce el amor de Dios no puede entender por qué hoy en día y todos los días de nuestra vida venimos y adoramos y nos postramos delante de Dios. Solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer que las personas entiendan que nuestro Señor Jesucristo, el que nació en un humilde pesebre, el que no había un lugar para Él en el mesón, nadie puede entender, si no es a través de la revelación del Espíritu Santo, entender que ese niño es nuestro verdadero Dios y que ya no es un niño. Como dijimos anoche, este niño creció, y cuando él creció y comenzó a desarrollar su ministerio, cumplió la profecía del profeta Isaías, en donde él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a pregonar el año agradable del Señor. Ese niño creció. El niño no quedó ahí en un pesebre. La Biblia dice que él creció y desarrolló su glorioso ministerio. ¡Qué ministerio maravilloso el de Jesús! Predicando, enseñando y sanando. Yo creo, hermanos, que existen miles y miles de razones por las cuales podríamos decir: venid y adorémosle. La adoración, hermanos, nos prepara incluso antes de llegar a su presencia. ¿No cree usted que estos magos eran charlatanes? Como mucha gente hoy en día, que pretende adivinar el futuro, que pretende sacar un conejo de un sombrero, que esto y lo otro. No estamos hablando de ese tipo de magos. Hablamos de astrólogos, astrónomos, que estudiaban la constelación de nuestro sistema solar, del universo. Eran hombres preparados, hombres intelectuales, hombres entendidos en la materia. Eran hombres que estaban esperando la señal para adorar al verdadero Mesías, al verdadero Jesús. Si usted estudia la historia, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que comienza a proclamar en la venida del Señor, la Biblia nos dice que hay 400 años de silencio. Imagínese usted 400 años de oscuridad, en el cual el pueblo de Israel no tuvo más revelación de Dios, más contaban con las escrituras, las profecías y los salmos que se referían al Antiguo Testamento. Pero hasta llegar a Malaquías, imagínese usted 400 años en donde la voz de Dios no se escuchó, hasta cuando Juan el Bautista se levantó para preparar el camino, y cuando comenzó a predicar y a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ahí, una vez más, resurge la voz de Dios, pero resurge la voz de Dios con una voz poderosa de esperanza. Por eso la Biblia dice que el pueblo que estaba en tinieblas ahora vio la luz, y
¿Y cuál es la luz? La luz es el Señor Jesucristo, porque Jesús es la luz del mundo. ¿Y cómo no vamos a adorarlo si Él es la luz del mundo? ¿Y cómo no vamos a adorarlo si después de 400 años el pueblo de Israel no había tenido revelación alguna de Dios? Y ahora se levanta Juan preparando el camino en el desierto para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los magos preguntaban y decían: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. La adoración, hermanos, se inicia con un deseo ferviente de estar en la presencia de Dios. Cada día que amanece debemos ser adoradores de Jesús. Cada día que comienza y durante todo el día, las 24 horas del día, aún en nuestros sueños, debemos de adorar y magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estos magos, hermanos, tenían un deseo ferviente, un deseo de mirar, de ver el Rey que había nacido. ¿Se imagina usted? Estos hombres venían desde Persia hasta Jerusalén y caminaron, hermanos, más de 1500 kilómetros para indagar en dónde la estrella se iba a parar para ver y adorar al niño Jesús. ¿Qué sacrificio el de los magos? ¿Usted emprendería un viaje de 1500 kilómetros a pie? ¿O en camello? Bueno, si hubieran camellos acá. Yo creo que ni en moto se nos ocurriría a nosotros ir por 1500 kilómetros. Bueno, tal vez en moto sí, pero ¿en bicicleta? ¿En triciclo? ¿En patineta? A caballo. ¿A caballo? Pero 1500 kilómetros viajaron los magos y atravesaron montañas, atravesaron rocas, atravesaron inviernos, atravesaron fríos, y yo me imagino cuánto sacrificio habrán hecho los magos para ir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el sacrificio que debemos hacer nosotros para adorar al Señor? Mis queridos hermanos, ninguno. Simplemente disponer nuestro corazón, porque Dios no nos pide caminar 1500 kilómetros para ir y buscarlo. Al Señor ya lo tenemos en nuestro corazón y vive y reina. Él ocupa, o debería de ocupar, el trono de nuestras vidas, el trono de nuestro corazón. Y nosotros debemos hacer de nuestro Jesús el centro perfecto de la adoración de nuestras vidas. Si los magos lo hicieron y desde Persia venían caminando y atravesando valles y montañas, mis hermanos, ¿por qué nosotros a veces nos quejamos? Nos quejamos de que tenemos sueño, de que está muy lejos el templo, nos quejamos de que no tenemos un buen carro para ir a la iglesia, llegamos algunas veces tarde, o esto y lo otro. Imagínense lo que implicó para estos hombres. No eran hombres desatendidos, no eran hombres ignorantes, eran hombres brillantes, y ellos dijeron: vamos a disponer en nuestro corazón ir y adorar a nuestro Señor. La adoración comienza cuando nos preparamos para llegar a la presencia de Dios, como lo hicieron estos magos. Pero en el versículo 11 encuentro algo muy maravilloso. Note usted lo que dice la Biblia en el versículo 11. Dice la Biblia: y al entrar en la casa, ¿qué vieron ellos? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Sabe que mucha gente nos critica a nosotros los cristianos, pensando en que los cristianos despreciamos a María? ¿Cómo vamos a despreciar a la madre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo? Si la Biblia nos enseña que el mismo Dios le dijo
que ella sería bendita entre todas las mujeres y que sería recordada en toda la historia de los tiempos. Aunque María no es la reina del cielo, pero sí es la reina de todas las reinas sobre la tierra. Y eso es una gran verdad. Porque no es la reina del cielo, pero sí es la reina de todas las reinas que pueden existir sobre la tierra. No adoramos a María, pero damos gracias a Dios por haber escogido a María como un vaso humilde, como un vaso tan frágil, en donde Dios depositó a través del Espíritu Santo esa semilla maravillosa que con el correr del tiempo iba a dar su fruto y sería nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando María se dio cuenta de que su hermana Elizabeth o su prima Elizabeth también estaba embarazada y se encontraron y se abrazaron, ¿sabe qué? María entonó un canto maravilloso que se le conoce como el Magnificat de María. El Magnificat significa que Dios se ha exaltado y glorificado. Y ella comenzó a decir: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y comienza, hermanos, con un poema maravilloso, con ese Magnificat. Pero solamente estas palabras: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, estaba reconociendo que el fruto que llevaba en su vientre era el fruto de Dios, era el fruto del Espíritu Santo, y que el mismo Señor Jesús tendría que ser también su propio Salvador. Gloria a Dios por esta mujer tan linda, tan bella, que se llamó María. Pero dice la Biblia: y postrándose, ¿qué hicieron los magos? Dice la Biblia: y postrándose, lo adoraron. ¿Sabe qué, hermanos? La adoración al Señor tiene que ser una adoración sincera, una adoración humilde, una adoración en donde vamos libres de todo orgullo y de toda indiferencia. Dice la Biblia que al entrar a la casa y vieron al niño, dice la Biblia que se postraron y lo adoraron. Postrarse en la Biblia no solamente es hincarse. Postrarse es arrodillarse y poner la cabeza sobre el suelo en señal de humildad y adoración. Y los griegos, hermanos, en el Nuevo Testamento no solamente se inclinaban y se postraban cuando reconocían que estaban frente a una divinidad. Y en este caso, los magos estaban reconociendo que estaban delante de la divinidad de Dios, Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Mis hermanos, lo adoraron y se postraron, y esta adoración les llevó a ellos a pensar: ¿cómo es posible que vamos a adorar y vamos a ir con las manos vacías? Es que cuando venimos para adorar, no podemos venir con las manos vacías. Tenemos que venir con un corazón cargado de alabanza y de honra y de honor a nuestro Dios. En este caso, dice la Biblia que lo adoraron y abrieron tesoros y le ofrecieron 3 presentes: oro, incienso y mirra. La tradición dice que también no solamente eran magos, sino también eran reyes. La Biblia no menciona nada de eso, ni tampoco menciona que eran 3. La tradición generalmente nos hace pensar que eran 3 por los 3 presentes del oro, incienso y regalo. Dice que unos reyes, no dice que eran 3 reyes, sin embargo, o 3 magos. Sin embargo, hasta nombre les han puesto: Melchor y el otro, Melchor, Gaspar y Baltasar. Dicen que Baltasar se parecía a José por la barbita. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y estos 3 le trajeron ¿qué? Presentes al Señor. El oro. ¿Por qué oro?
Porque el oro representa la divinidad de Dios. Oro. Dios es nuestro Dios. Él es divino. Y no hay palabras que puedan expresar humanamente lo que es el concepto de la divinidad de Dios. Simplemente podemos decir: Dios es Dios. Y el oro en la Biblia representa la divinidad. Si usted nota en el Antiguo Testamento, los utensilios del tabernáculo eran de oro y también eran de plata y eran de bronce. Pero en esta ocasión le llevaron oro, diciéndole: Jesús, tú eres divino, tú eres nuestro Dios. Pero ¿qué más le llevaron? Le llevaron incienso. El incienso significa que Jesús era el sumo sacerdote. El incienso representa las oraciones sacerdotales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús murió y resucitó, pero ahora ¿en dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí está Él como sumo sacerdote, intercediendo. Cuando Satanás viene y nos acusa delante de Dios, ¿sabe qué dice el Señor Jesús? ¡Hey, Satanás! No se te olvide que yo di mi vida por ellos. Y Satanás viene otra vez y dice: sí, pero todos los de la esperanza viva son pecadores. Y Jesús se interpone delante de Dios y vuelve a decir: Satanás, que no se te olvide que yo derramé mi sangre en favor de cada uno de mis hijos que están ahí en la esperanza viva. Oh, pero Satanás dice: no, pero es que ahí son hipócritas y mentirosos. ¿Qué te importa, Satanás? Yo di mi vida y derramé mi sangre por cada uno de ellos. Intercede por nosotros porque es nuestro sacerdote. Pero el tercer presente de adoración es la mirra. La mirra en aquellos tiempos era como un ungüento sacado de una planta que se utilizaba. ¿Para qué cree usted que se utilizaba la mirra? La mirra se utilizaba para embalsamar cadáveres. Y usted podría decir: pero qué extraño, ¿no? Le dan el oro para que represente que Él es nuestro Dios. Le dan el incienso para que nos represente como el sumo sacerdote. Pero le llevan también la mirra. La mirra nos habla acerca de la humanidad de Jesús y de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le estaban diciendo: con el oro tú eres nuestro Dios, con el incienso tú eres nuestro sacerdote. Pero también con la mirra le estaban diciendo: tú eres el que sufrirás y llevarás la pena y llevarás el dolor por los pecados del mundo. Y todos sabemos la historia. La historia más linda después del nacimiento de Jesús es la vía dolorosa. Cuando el Señor tiene que caminar sobre las calles de Jerusalén cargando su propia cruz. Cuando el Señor tiene que ser azotado y herido y molido por nuestros pecados. Cuando Él tiene que ser coronado con una corona de espinas. Cuando 40 azotes caen sobre su espalda. Cuando una lanza atraviesa su costado. Y al final, estando en la cruz, Él podía decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en el momento más duro de su historia, cuando el cumplimiento de la mirra llega delante del Señor, Él le dice a Dios: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Dios que pudo haber nacido en el mejor palacio del mundo, en la mejor cama del mundo, en el mejor Moisés del mundo, ahora está siendo clavado y crucificado en una cruz, porque los magos también le dijeron: tú con la mirra representas la humanidad y el sufrimiento por nuestros pecados. ¡Qué dolor más grande! ¡Qué dolor más grande llevó el Señor sobre su cuerpo y sobre el madero! Duros clavos atravesaron sus manos y duros clavos atravesaron también sus pies. Y una lanza hirió su costado. ¿Y sabe por qué? Porque ese niño que creció nos amó tanto que murió por cada uno de nosotros. Y por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos vida eterna, no solo por el nacimiento de Jesús, sino por la muerte y por sus padecimientos y por sus sufrimientos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor, a nuestro Salvador? ¿Por qué no decirle, Señor, te adoramos con el corazón, te bendecimos con el alma, porque tú eres nuestro bendito y Salvador personal? Ese es nuestro Señor. Los magos vinieron y lo adoraron y se postraron. Y por último, mis queridos hermanos, la adoración llega a ser una afirmación cuando entregamos nuestros tesoros al Señor. ¿Cuáles son las ofrendas que usted puede dar a Jesús? La mejor ofrenda que nosotros podemos darle es la ofrenda de nuestra propia vida, sometiéndonos a su voluntad, diciéndole: Señor, te entrego mi vida porque yo quiero hacer tu perfecta voluntad, porque tú eres nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro admirable, nuestro príncipe de paz. Y por eso la Biblia dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, repítalo conmigo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repítalo una vez conmigo y dígalo de esta manera: y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Démosle un fuerte aplauso y adoremos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, ahora que bendigas nuestros diezmos y que bendigas nuestras ofrendas. Y te adoramos y te bendecimos por quien tú eres, nuestro Dios y Salvador personal, en el nombre de Cristo. Amén.